Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández, en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de torneos importantes a nivel mundial y estamos comentando el famoso torneo disputado en la ciudad de Nueva York el año 1927 y justamente se reconoce como Torneo de Nueva York 1927. Veremos la segunda partida disputada en la primera ronda un día 19 de febrero de 1927. Corresponde a un gambito de dama rehusado, variante Manhattan. Con las piezas blancas, el doctor Alexander Alekhine, y con las piezas negras, el doctor Bismarck. ¿Quién era Milan Bismarck? Había nacido el 22 de junio de 1885 y falleció el 9 de octubre de 1962 a la edad de 77 años. Nació en Ljubljana, correspondiente al Imperio Austrohúngaro, nacionalidad austrohúngara. Era ingeniero eléctrico, filósofo y escritor. Falleció a la edad de 77 años este hombre en Ljubljana, Yugoslavia. Cuando jugó esta partida, el maestro Bismarck contaba con 41 años de edad y Alekhine a la sazón con 35 años de edad. Veremos esta partida. Entonces Alekhine, que ya había sido considerado el aspirante oficial para competir contra Capablanca, mencionaré un detalle interesante de este torneo. Los organizadores no quisieron quitarle el sesgo de torneo de candidatos, que el que saliera segundo en caso de salir Capablanca primero era con el que iba a jugar Capablanca el título del mundo, y si el aspirante salía primero y Capablanca después, el que ocupara la primera plaza, no siendo Capablanca, enfrentaría al campeón del mundo, en este caso Capablanca, disputando un match por el título mundial. Pero la verdad es que los organizadores le ofrecieron disculpas a Alekhine, pero insistieron en permanecer con ese detalle de que el que ganaba el evento o salía segundo podía jugar contra el campeón del mundo para cautivar y el interés de la afición en la ciudad de Nueva York, para que hubiese bastante público mirando las partidas, pero hubo un lleno total. Veremos entonces esta interesante partida de la primera ronda, Alekhine con las piezas blancas enfrentando al maestro del Imperio Austrohúngaro, Milan Bismarck. Entonces Capablanca inicia el juego con D4, Bismarck contesta con D5, C4, E6, caballo F3, caballo D7, caballo C3, caballo G a F6, alfil G5, alfil B4, dando inicio a la variante Manhattan, C por D5, E por D5, E3, enroque corto. Alekhine comentaba que esta variante había sido empleada de forma ocasional, sobre todo por Spearman, hasta este momento, donde, sin embargo, solo la jugada C5, en vez de enroque corto, parece estar en armonía con la incisiva salida del alfil del movimiento anterior. Entonces el jugador estaría forzado a entrar en un gambito real con todas las ventajas e inconvenientes del hecho. No lo vamos a analizar, más adelante iré mostrando estos detalles, pero esta variante hoy en día está analizada hasta la saciedad. Pero les menciono que es la famosa variante Manhattan, que se jugó también en el famoso match del año 1927, cuando Capablanca defendió la corona contra Alexander Alekhine y terminó perdiendo definitivamente el título mundial en un match a 34 partidas que duró. Era el primero que hiciera 6 puntos, Capablanca hizo 3 puntos y Alekhine obtuvo 6 victorias. Las tablas no contaban. Entonces Alekhine continúa con alfil D3, C5, enroque corto, alfil por C3, B por C3, C4, alfil C2, dama A5. Ahora el blanco podría intentar con dama B1 llevar la posición a variantes muy interesantes, pero su siguiente jugada es aún más eficaz por parte de Alekhine, que era un gran táctico. Caballo E5, buena jugada.
El cambio del peón C por el peón de H7, que es lo que persigue esta jugada, daña la posición del rey negro mucho más de lo que se ve a primera vista. Por ello, probablemente las negras debieron haberse cuidado de los griegos que traen regalos, ¿no es cierto? El famoso caballo de Troya, rechazando C3 y jugando en este momento torre 8, caballo por D7, caballo por D7, dama de 2, B5, A4, donde el blanco seguiría teniendo las mejores perspectivas, dada la mala ubicación de la dama negra en ese momento. Entonces, después de caballo D5, las negras aceptan el presente griego. Dama por C3, caballo por D7, caballo por D7, destacaremos en este momento que era muy inconveniente haber jugado alfil por D7 debido a alfil por F6, G por F6, torre C1 y la ventaja sería absoluta por las piezas blancas. Ustedes ven que las negras quedarían mal ubicadas, la dama blanca entraría rápidamente al flanco del rey y las amenazas permitirían un mejor desenvolvimiento de las piezas blancas. Entonces tenemos el negro jugó caballo por D7, dama B1, la clave de la jugada 12. ¿Cuál fue la jugada 12 negra? Caballo E5. Ya en esta jugada Alekhine había previsto lo que venía. Dama B1, debido a la fuerte amenaza en este momento, si el negro jugara H6 para salvar ese peón, perdería enseguida con alfil E7, torre 8, alfil B4 y la dama negra está casada. Entonces, torre E8, alfil por H7 jaque, rey H8, alfil C2. Pese a la superioridad rival en el flanco de dama, la ventaja blanca es diáfana y el doctor Bismarck, jugador de reputada tenacidad, no logra trazar un plan defensivo eficaz contra las múltiples amenazas. Por ejemplo, el avance del peón E, E4, dama de 1, alfil A4, etc. Hay muchas amenazas. Entonces el negro juega caballo F8, a caballo B6 seguiría simplemente A4. Caballo F8, alfil A4, ganando un peón con posición más favorable. El resto debió haber sido una simple cuestión de técnica, comentaba Alekhine. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y acá es cuando corresponde jugar correctamente cuando uno tiene una ventaja. Hasta los campeones, los mejores jugadores del mundo se equivocan en esto. Torre E6, forzado. Dama B5, buena jugada. La jugada correcta. Y no dama F5 por F6. Dama B5, torre G6. Acá lo más simple para el blanco, decía Alekhine, era alfil B4, pero solito se mete en unas... Debería bastar, es cierto, pero era más económica alfil F4, tras lo que habría sido bastante complicado para el negro inventar algo. ¿No es cierto? Si uno mira esta posición, la ventaja es inminente de la blanca. Pero jugó dama por D5, dama B4, una buena jugada, un recurso bastante astuto. Las negras defienden las casillas B7 y F8 y atacan al alfil de A4. Y parece que amenazan el otro alfil con la jugada alfil E6 por parte de las negras. Aún así, las blancas tienen una forma fácil de salvarse. Alfil C2, alfil E6, dama E4, la táctica al servicio de la estrategia.
Por supuesto, no dama E5 debido a F6. Entonces, dama E4. No se puede tomar el alfil en G5 debido a dama A4, dama H4 jaque, recuperando la pieza con ventaja de calidad. Entonces, F5, dama F4 o dama H4, caballo H7, alfil F4, mencionaba Alequín. Pero se decidió por dama F4, caballo H7, H4. Esta defensa complementa la jugada anterior, pero otra buena alternativa era, comentaba Alequín, haber jugado alfil H4, torre G4, dama E5, etc. Tenemos H4, caballo por G5, H por G5, dama E7, dama H4, jaque. El blanco busca desviar aún más a la torre y por ello permite a su rival algún truco extra. Muchísimo más sencillo, en cualquier caso, era la jugada dama H2, rey G8 y simplemente F4, amenazando E4 con el calzoncillo en F5. Entonces tenemos dama H4, torre H6, dama G3, torre H5, F4. No era más fuerte dama E5 debido a torre D8, activando todas las piezas negras. Entonces tenemos F4, dama A3. Esta jugada sigue planteando las máximas dificultades al adversario. Dama F3, G6, E4. Buena jugada. Lo más sencillo, al forzar un final, mucho menos claro sería torre A B1 por torre D8 con mejor posición de las negras. E4, dama B2, E por F5. Desde luego esto no es, como pensaron algunos críticos, comentaba Alequín, un error, sino la intención de la maniobra iniciada en el movimiento anterior. Con todo, era mucho más sencillo, comenta Alequín, haber jugado dama F2, rey G7 y alfil D1, con fácil victoria. Pero jugó E por F5, dama por D4 jaque, dama F2. Con esta jugada finalmente se aclara la posición. El negro está forzado a cambiar las damas y pronto tendrá que renunciar a sus peones pasados y ligados. Pero para desgracia del blanco, con su siguiente movimiento permite que lo distraigan del plan ganador que había calculado desde un principio, comentaba Alequín. Dama por F2 y acá viene el error. Rey por F2. Por culpa de la inútil glotonería que motiva esta jugada, el blanco deja escapar su hasta el momento merecida victoria. Las negras obtienen ahora buenas posibilidades de contrajuego en el final de torre. Tras la simple jugada torre por F2, alfil por F5, si G por F5, venía simplemente torre E1 con ventaja de la posición de las blancas. Entonces, alfil por F5, G4, alfil por G4, alfil por G6, torre H3, alfil E4, torre B8, F5, etcétera, y el negro pronto tendría que reconocer la futilidad de seguir oponiendo resistencia, porque esta posición sí que es ventajosa para las blancas. Las torres negras están desconectadas y el blanco detiene el avance de los peones negros, pero no así al negro le costaría mucho tener el avance de los peones blancos. Entonces tenemos torre por F2, rey por F2, mejor dicho, alfil por F5, alfil por F5, G por F5, torre F D1, ganando un peón por las amenazas torre D7 o torre D5.
pero esto resultó insuficiente contra un serio contrajuego exento de riesgo. Igualmente incierto era haber jugado G4, F por G4, Rey G3, Rey G7 y buen juego para las negras. Torre F D1, torre H7, torre D8 también, torre C8 era una jugada activa. Torre H7, torre D5, si G4. Por otro lado, en este momento estaba esta posibilidad de ganar con esta movida G4, pero se hubiese encontrado blanco con F por G4, Rey G3, ya que ahora la opción de doblar las torres en la columna H no estaría sobre la mesa. Era una buena posibilidad que tenía el blanco, pero se decidió por esta. Torre D5, torre C8, torre por F5, torre D7, acá está la ventaja de haber jugado torre H7, torre E5, C3, torre C1, C2, esta es la posibilidad técnica que tiene el negro de lograr el empate. Torre E2, torre D a C7, rey F3, B5, F5, rey G7, torre E6. Con esto las blancas expresan sus intenciones pacíficas, ya que el terrible peón pasado en séptima del negro frustra cualquier intento serio de ganar. Por ejemplo, vamos a mencionar acá, si el blanco intentase jugar rey F4, vendría torre C4 jaque, torre E4, torre por E4 jaque, rey por E4, torre C3, seguido de B4, y sería de hecho demasiado arriesgado para el blanco. Así que por lo tanto, Alekhine se conforma con la siguiente jugada. Torre E6, torre D7, otro intento era haber jugado torre C3 y torre E3. Y el rey se acerca al avance de los peones negros. Entonces, torre D7, torre E2, torre D7, torre E6, torre D7, torre E2 y la partida se declara tablas. Un final interesante de torre, una apertura interesante, un medio juego muy atractivo, donde un solo hierro, una sola jugada permitió que inmediatamente el negro activara su contraataque, y eso le demuestra lo que es lo difícil a veces que es jugar el buen ajedrez. Por eso uno debe estar atento en todo momento a lo que ocurre en las 64 casillas del tablero, no distraerse. Y para eso obviamente uno tiene que tener una muy buena preparación física, de salud y también anímica y de conocimientos para jugar muy buen ajedrez, y sobre todo el dominio de la táctica que nos permite calcular muy bien y encontrar las jugadas más adecuadas para lograr nuestras metas en las partidas de ajedrez y en general en todo lo que nos propongamos en la presente vida. Nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario torneo mundial de ajedrez que se realizó el año 1927, ¿no es cierto? Entre febrero a marzo de ese mismo año. Espero que les haya gustado la presente partida y estudien estas posiciones, porque esto es lo que se denomina los clásicos del ajedrez. Quien no conoce a los clásicos del ajedrez no conoce la historia del ajedrez y no conoce el ajedrez. Muchas gracias y hasta pronto.